Cordial saludo para todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta capacitación sobre comités del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Les recuerdo, habla Jessica Merchán, coordinadora del Sistema de Gestión. Es importante conocer qué tipos de comités debemos conformar para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuál es su objetivo, cómo se conforman y en qué consiste su funcionamiento. Y vamos a iniciar hablando sobre el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al decreto 1295 de 1994, artículo 35. En el parágrafo nos indica que para las entidades con menos de 10 trabajadores, el empleador asigna un vigía en seguridad y salud en el trabajo. Allí no se conforma un equipo como nos habla la norma, pues porque no existe la cantidad de trabajadores para conformar. Por tanto, el representante escoge a un vigía en seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué es? Este tiene un rol que existe en las empresas, como dijimos, con menos de 10 trabajadores y su finalidad es la de participar en las actividades de promoción, divulgación e información sobre seguridad y salud en el trabajo entre los empleadores y trabajadores para obtener su participación activa en el desarrollo de los programas y actividades de una entidad. ¿Cuál es el periodo del vigía en seguridad y salud en el trabajo? La asignación del vigía se realiza usualmente por un periodo de 2 años, de forma similar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo indica la norma. Sin embargo, la normatividad no determina que el periodo del vigía tenga que ser de 2 años y el empleador podrá asignarlo por un periodo de tiempo superior o inferior. Entonces, cuando el representante legal escoge a un trabajador, pero por algún motivo renunció, pues se tiene que reelegir a otro nuevamente. O si este trabajador es una persona que va a hacer una continuidad en la entidad, pues puede durar el tiempo que esté en la empresa, que la estadía que tenga, la estadía laboral que tenga en la entidad. Si el trabajador funciona como vigía, cumple y es una persona muy activa y también digamos que es un foco de ejemplo para los demás trabajadores, pues no habría necesidad del cambio. Recordemos también un poquito que, pues para que haya cierta funcionalidad dentro de cualquier comité, pues debe estos comités reunirse. Pero ¿qué pasa? El vigía al ser uno se reúne con el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para hablar temas sobre seguridad y salud en el trabajo. La norma nos cita que los miembros del comité se reunirán por lo menos una vez al mes en la empresa durante el horario laboral. Adicional a eso, el empleador proporcionará cuanto menos 4 horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo para funciones del comité. Estas 4 horas, sobre todo, es teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, cuando existen sucursales, cuando existen más de 50 trabajadores, existen muchas áreas de trabajo, pues para poder realizar inspecciones de trabajo, pues se necesita mucho más tiempo. En el caso de las entidades que somos menos de 10 trabajadores, pues la asignación de este horario pues no va a ser de las 4 horas porque no son necesarias, porque las actividades, normalmente las reuniones son de 40 minutos por máximo, las capacitaciones se hacen en otra media hora también máximo, entonces digamos que la norma abarca sobre todo para estas entidades grandes. ¿Qué se habla? ¿Cómo se manejan las reuniones entre el vigía y el coordinador de seguridad? El coordinador de seguridad informa cuáles son las actividades propuestas en el plan anual de trabajo en su primera reunión y mes a mes verifican que este plan anual de trabajo en el mes correspondiente, qué actividades hay, un plan de capacitaciones, qué actividades hay y el programa de inspecciones, cuáles son. Entonces, por parte del coordinador,
Él va informando los adelantos o la programación de las actividades en ese mes. Es decir, que también el vigía, de acuerdo a sus funciones, que ya las vamos a ver, él va dando novedades. En el caso de los vigías van informando si se hizo un mantenimiento a las instalaciones, mantenimiento a los equipos, las inspecciones que hizo, lo que evidenció, los riesgos que pudo haber evidenciado o reporta riesgos encontrados dentro de su actividad laboral, las necesidades que hayan, si se hizo entrega de elementos de protección, de dotación o que faltan o la necesidad de pronto del cambio de una matriz. Bueno, digamos que los temas son pues extensos y que cada mes pues se va a ir digamos viendo la necesidad de informar, de dejar compromisos y dar cumplimiento a estos compromisos. Es decir, que una vez al mes, como nos lo dice la norma, como mínimo se debe reunir y debe de esta reunión generar un acta que normalmente yo como coordinadora soy la que la realizo, eh, pues dando, digamos que enseñando al vigía a inicio de cómo se realizan estas actas. También me dice la norma que el comité se reunirá extraordinariamente en caso de accidente grave o mortal. Los accidentes graves o mortales son los que se caracterizan por alguna pérdida de partes del cuerpo o alguna funcionalidad del trabajador o como lo dice, pues la muerte. Entonces me dice que ahí, así yo me haya reunido con mi vigía, me tengo que reunir y tenemos 5 días para hacerlo, 5 días siguientes, porque es importante dar una acción inmediata, correctiva, sobre el accidente que pudo ocasionar la gravedad o la mortalidad. Funciones del vigía en seguridad y salud en el trabajo. Coordinación. El vigía coordina todo, digamos que lo hablado en seguridad y salud en el trabajo entre los trabajadores y el empleador. Necesidades como los elementos de protección personal, en necesidades de pronto en algún tipo de capacitación, instalaciones, bueno, digamos que ayuda a hacer ese puente de comunicación. Promociona la seguridad y salud en el trabajo en todos los ámbitos, en todos los aspectos y en todos los procesos de una entidad. Participa en todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo, pues dando ejemplo también a sus compañeros. Vigila que se cumplan las normas, los procedimientos. Realiza las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo. Y aquí hago un paréntesis. Yo como coordinadora de seguridad, inicialmente yo realizo las inspecciones. Muchas veces llamo a compañía del vigía para realizar estas inspecciones. ¿Por qué? Porque para mí es importante que mi vigía se capacite primero eh, y ya después poder decirle, bueno, ya capacitada en seguridad y salud en el trabajo, conociendo riesgos, conociendo normatividad, va a ser una inspección con ojo de vigía, como lo dice ahí sí la palabra, con ojo de vigía, va a identificar cuáles son las necesidades, porque de pronto podemos poner como que todo correcto en una inspección al inicio. Entonces, mientras el vigía se educa, se capacita y se le da como la inducción en el tema de inspecciones, yo como coordinadora me hago responsable de las inspecciones. Capacitación. El vigía no puede faltar a ninguna capacitación, por lo mismo que se tiene que educar, pero también asimismo por el ejemplo que tiene que dar. El vigía, en cuanto a las capacitaciones, informa, recuerda, promueve la asistencia, aunque es obligatoria para los trabajadores. La asistencia a las capacitaciones, él pues también, digamos que hace un gran apoyo en que pues los trabajadores se interesen por la capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esto por parte del vigía, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora vamos a hablar sobre nuestro Comité de Convivencia Laboral. La normatividad, entonces tenemos la resolución 2646 del 2008, donde dispone
que las entidades debemos hacer una evaluación, prevención, intervención, monitoreo sobre la exposición de riesgo psicosocial en el trabajo. La resolución 652 del 2012, por la cual establece la conformación y el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Y la ley 1010 del 2016, reglamentada por la resolución 652, Comité de Convivencia, Ley de Acoso Laboral. Entonces vamos a ver en qué consiste este comité. Es un grupo de vigilancia de conformación obligatoria por parte de los empleadores públicos y privados, cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que puedan afectar su salud, como es el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral. Según lo reglamentado en la resolución 652 del 2012 y su modificación en la resolución 1356 del mismo año, expedidas por Ministerio de Trabajo. Importante lo que viene acá. Las empresas que no cumplan con este requisito se harán acreedoras a las sanciones impuestas en el decreto 2150 de 1995, artículo 115. Esta normatividad es vigente. Es decir, si yo no conformo el Comité de Convivencia Laboral, ¿existen sanciones? Sí. Si no asigno un vigía de seguridad, ¿la entidad puede correr con sanciones? Sí. En ambos casos hay una ley sobre las sanciones, porque es importante dar cumplimiento y como lo dice, es obligatorio. Entonces, es mejor evitarnos porque en caso de que exista accidentes y exista investigación por Ministerio de Trabajo, auditorías externas, ya sea por ARL o Ministerio de Trabajo, si no llegan a encontrar la conformación y el funcionamiento activo de estos comités, pues pueden dar lugar a sanciones. Vamos a hablar qué es acoso laboral. ¿Por qué? Porque la norma me dice a mí, nuevamente recordamos, que este comité está dirigido para minimizar el riesgo psicosocial y los casos de acoso laboral. Pero para ello debo saber qué es el acoso laboral. De acuerdo a la norma, la ley 1010, recuerden que es la que nos dice, es la ley sobre acoso laboral, nos dice qué es el acoso laboral. Toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo, un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generando desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. El acoso laboral entonces tiene, digamos que varias características. Primero, me dice que sea persistente y demostrable. Yo no puedo acusar a un compañero de acoso laboral si yo no tengo cómo demostrarlo. ¿Cómo puedo mostrarlo? A través de audios, testigos, escritos, videos. Que puede venir de cualquier parte, como de mi jefe, como de mi subalterno, como de mi compañero de trabajo, como de terceros que trabajen en la entidad, ¿cierto? Y que, como lo dice aquí, que se encamina a infundir como ese miedo, a causar esa desmotivación laboral en la que pues yo no, digamos que ejecute al 100% mis actividades y pues que ya digamos que en última instancia diga no, ya no quiero trabajar más acá por este acoso laboral. Entonces, lo que quiere la norma a través de la ley de acoso laboral es que esto no exista en las empresas, que hayan espacios de conciliación, por eso existe el comité, que hayan espacios para dialogar y para solucionar los problemas de convivencia laboral. ¿Cómo se conforma y cuáles son las reuniones? Para las entidades con menos de 20 trabajadores, el representante legal nombra a un representante para este comité y los trabajadores a un representante para este comité, donde tiene un periodo de 2 años. Los integrantes del comité deben reunirse ordinariamente cada 3 meses y extraordinariamente cuando se requiera. Cuando no existen, me dice aquí, ¿se reúne si hay casos de acoso laboral? Sí.
La norma lo dice, nos tenemos que reunir cada 3 meses, así sea para dialogar sobre la norma, estudiar la norma o hablar sobre actividades de bienestar laboral, donde hablemos sobre el manejo del estrés, buen manejo de equipo de trabajo, clima laboral. Bueno, digamos que las reuniones, hay diversidad de temas para poder dialogar. Entonces, nos tenemos que reunir cada 3 meses y cuando hayan casos de acoso laboral, pues nos tenemos que reunir las veces que sean necesarias hasta solucionar y conciliar este caso que nos están reportando. Modalidad de acoso laboral. Entonces les traje estos ejemplitos para que nos llevemos una idea. Maltrato laboral, entonces puede ser la violencia física, la violencia verbal. Persecución laboral, conductas reiteradas, que yo realmente se convierta como en como lo dice la palabra, como en una cosa, algo muy, muy persistente que uno dice, bueno, ya la persona tiene algo conmigo, no es broma, no fue mal día la persona, sino que realmente ya tiene algo contra mí. Discriminación laboral, trato diferenciado injustificado. Entonces, que o sea, desde el trato verbal, desde también el mismo, digamos que condiciones laborales, ¿sí? Cuando, va a dar un ejemplo, las mismas actividades, el mismo cargo, pero a una persona se le paga más que a la otra cuando trabajan lo mismo, ejecutan las mismas actividades y el mismo tiempo laboral. Eso es indiscriminación laboral. Entorpecimiento laboral, que hayan acciones tendientes a obstaculizar el cumplimiento de mi labor, como que me escondan una hoja, me borren archivos, bueno, digamos que no haya muchas veces en el trabajo somos, digamos que una cadena de ayuda y muchas veces para poder culminar mis actividades necesito la actividad de otra persona. Entonces, cuando digamos que no llegamos a ese equipo de trabajo y donde me esté generando pues tanta desmotivación, como lo decía la norma. Inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Entonces, en las empresas, la mayoría de las empresas se maneja una jerarquía. Y digo esto para dar el ejemplo. Entonces, si de pronto, no sé, a mí me contratan como coordinadora de seguridad y voy a ir a capacitar a la presencialidad, voy a ir a capacitarlo, pero no me dejan capacitar, sino que de pronto me dicen, no, usted tiene que ir a hacer aseo. No quiere decir que eso, o sea, no quiero decir que el hecho de hacer aseo sea algo que discrimine, ¿sí? Para nada, para nada. Es un ejemplo que con mucho amor lo doy. Porque es súper necesario los servicios generales, es súper necesario las personas que nos ayudan y nos sirven. En las parroquias es muy, muy necesario. Entonces, sino que quiero darles el ejemplo porque pues la norma tiene mucha claridad, o sea, para poder dar estos ejemplos. Entonces, pues para mí es una discriminación, una inequidad, perdóname, laboral, porque pues yo fui contratada y para eso, estudié para eso y la formación que me han dado es para eso, ¿cierto? Pasa en muchas empresas, en muchas entidades y pues por eso lo llevo a caso de ejemplo porque lo he visto. Desprotección laboral, órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajo. El ejemplo que quiero darles es un trabajo en alturas, pero yo mando como jefe a una persona que ni tiene el curso, ni tiene las medidas de seguridad y nada, simplemente a cambiarme un bombillo que está a 3 metros. Eso se llama desprotección laboral y es acoso laboral, claro que sí. ¿Por qué? Porque si de pronto yo mando, no sé, a la secretaria a realizar esta actividad, uno, pues ella no fue contratada para eso, entonces estaría haciendo la iniquidad laboral, porque son cuestiones muchas veces, aunque sea tan insignificante la actividad que nos pareciera el cambio de un bombillo, pero hay que mirar
digamos que hay que estudiar a fondo la actividad, en qué condiciones se presenta esta actividad. Entonces, si es a una altura de 3 metros, donde ya es trabajo en alturas, desprotejo al trabajador porque no tiene, digamos, la capacidad del trabajo en alturas o no ha estudiado, no se ha certificado. Además de eso, la mando sin elementos de protección personal para alturas, pues estoy haciendo una discriminación laboral. En la industria pasa mucho, contratan a personas con el curso, con la certificación, con exámenes aprobados, pero los mandan y los hacen subir en los andamios que se llaman los andamios certificados. Bueno, puede que estén certificados, pero al trabajador no le ponen un arnés, no le ponen una línea de vida. Entonces, ahí hace parte de un acoso laboral porque lo estamos desprotegiendo y esta persona en su actividad se puede caer, se puede morir. O sea, es algo que realmente pues también se ve bastante y se ve bastante en la industria de Boyacá. Vamos a hablar sobre estos términos para terminar. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad físico-moral, la libertad física o sexual, los bienes de quien se desempeñe como un empleado o trabajador. Toda expresión verbal, injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos de la intimidad al buen nombre de quienes participan en una relación de trabajo de tipo laboral, o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Entonces, bueno, aquí la norma es bastante extensa, pero quiero aclarar una cosita, porque a veces malinterpretamos los términos. Que a mí me haga un llamado de atención verbal mi jefe por un incumplimiento a las normas, a las funciones, no es acoso laboral. Que me pasen un memorando por el incumplimiento de las anteriores, por llegadas tarde, por de pronto bajo desempeño, no es maltrato ni es acoso laboral. Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permite inferir en el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo, cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. Entonces aquí ya encontramos como otras posibilidades, ¿no? Cuando me hacen trabajar todo el tiempo horas extras. Si todo el tiempo, no quiere decir que no se pueda, pero la norma del Código Sustantivo de Trabajo me dice que yo no me puedo exceder. Como empleador yo tampoco puedo llegar a excederme. Además que de estas horas extras pues deben ser pagadas. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política, situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que se hayan instruido, que hayamos aprendido bastante sobre estos dos comités, la importancia que tienen, el apoyo que tienen, que van a tener pues para como parroquias. Entonces, pues bueno, vamos a hacer activos estos comités, a trabajar sobre estos comités y pues como coordinadora de seguridad tienen toda mi guía, mi apoyo para poder cumplir con la normatividad y sobre todo para poder trabajar en pro a la seguridad y salud de todos los componentes de nuestra parroquia. Les deseo un feliz y bendecido día.